Cordial saludo compañeros, compañeras y tutores. Mi nombre es Danilo Alejandro Barrientos Madrid y en este momento les voy a hablar del grano de café colombiano. Para iniciar, hablar del grano de café colombiano es hablar de prácticamente la historia de Colombia. Alrededor del mundo nuestro país es conocido por ser o por haber sido lastimosamente, porque en este momento probablemente debido a diversas políticas públicas, a la falta de tecnicidad, a la falta de agronomía y el habernos quedado en viejas prácticas, nos ha quitado ese puesto tan privilegiado a nivel mundial de haber sido los primeros productores de café en el planeta. Pero bueno, lo que hay que resaltar es que el café es sinónimo de Colombia y así ha sido y así lo seguirá siendo. Gracias al café colombiano, innumerables familias a lo largo de más de 100 años han podido crecer, han podido avanzar, se han podido tecnificar y generaciones de campesinos lo han hecho y seguirán haciéndolo, seguirán cultivando nuestro café y seguirá siendo un producto bandera de nuestro país. Bueno, como ya anteriormente lo dije, el producto que seleccioné para mi análisis es el grano de café colombiano, específicamente el café pergamino, o sea, el grano que está listo para ser molido y comercializado y transformado en café granulado. ¿Cómo actúa este bajo la competencia perfecta? Pues bueno, el grano de café es estable, ya que se garantiza su compra. Gracias a la Federación Nacional de Cafeteros, toda la producción que dan nuestros campesinos anualmente es comprada ya sea en las cooperativas o ya sea a un comprador privado que luego, ya sea cooperativa o privado, se lo vende a la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Cómo es el proceso de producción del grano del café? Bueno, primero hay que hacer germinar la semilla. Esto se tarda aproximadamente 3 meses. Cuando la semilla se transforma en una plántula, esta se pone al sol durante varios días para que reciba energía y fuerza del sol. Luego se siembra en el terreno ya preparado, que generalmente, dependiendo de la capacidad del campesino, es 1 hectárea aproximadamente. Durante 3 años esta planta se convierte en un pequeño árbol en el que es fertilizado o abonado por nuestros campesinos. Luego de estos 3 años en promedio, dependiendo de las cualidades geográficas y climáticas del sitio donde se cosechó, pasa a ser recogido manualmente, como se ha hecho toda la vida, en cocos por manos campesinas en forma de cereza, debido a su color característico. Luego de ser recogido el grano, se procede a pasarlo por la despulpadora, en la que se lava, se limpia y se separa el mucílago del grano de café. Luego pasa a ser tostado. Este proceso puede tardar un par de semanas, en el que los campesinos extienden el café en sus techos o en planchas para que reciban la mayor cantidad de sol. Ya este café ya es café pergamino, se empaca en bultos de 60 kilos para ser llevado a las cooperativas campesinas de los distintos municipios y departamentos del país, que luego puede ser obtenido directamente por la cooperativa o por terceros privados, que finalmente este grano llegará a la Federación Nacional de Cafeteros. Dependiendo de su calidad, será distribuido a nivel nacional o exportado. En la actualidad, aproximadamente 540.000 familias viven del cultivo del grano del café. Esto nos lleva a identificar cuál es el uso intensivo de la tierra para este cultivo. En el país hay alrededor de 600.000 hectáreas cultivadas. Cada hectárea
produce un aproximado de 93 arrobas a los 18 meses de empezar el proceso de producción. El país produce en promedio 15 millones de sacos de 60 kilos anualmente. De esos 15 millones de sacos, solamente el 1.5 millones son destinados para el consumo interno. El resto se van a exportación. Hay una tendencia negativa al consumo del café interno en los hogares. Esto se ha dado debido a las distintas dinámicas del mercado que han venido originando este déficit. La Federación Nacional de Cafeteros interviene en la compra interna del café, en las tiendas de derivados y en la comercialización, importación y exportación del grano. Esto nos llevará a analizar cómo opera la ley de la oferta y la demanda del grano del café. En los últimos 8 años, el país ha importado más de 4.2 millones de sacos de café, dejando ver un déficit que la producción nacional no puede cumplir porque se exporta más de lo que se tiene destinado para el consumo interno, a pesar de que el consumo interno ha disminuido por hogares y per cápita ha aumentado en las tiendas que dan derivados del café, por ejemplo Starbucks o La Insignia, Juan Valdez. Lastimosamente, según estudios, el 93% de las utilidades de la producción quedan por fuera de la finca y solamente los campesinos, luego de su arduo trabajo mínimo de 18 meses, obtienen un 7% de ganancias sobre la base del precio final del café, dando como cifras que se le cobra por libra internacionalmente al consumidor $3.76, mientras que el campesino de este precio solo recibe un poco más de 60 centavos. El café de Colombia, a lo largo de su historia y más en la actualidad, ha sido promovido como el café más rico del mundo. Entonces, ¿qué podría afectar su demanda aparte del bolsillo del consumidor? Principalmente la causa que puede generar esta situación es la concepción que se tenga sobre el café o sobre los efectos que genera el café en la salud de las personas. En los últimos tiempos se ha dado una tendencia a ser más saludables o a transformar el café o el tinto sencillo en unos derivados más suaves y menos perjudiciales para la salud en cuestiones cardíacas o cerebrales, ya que sabemos que la cafeína en exceso sí tiene efectos nocivos para la salud. Un determinante para que el café se afecte en su demanda son las condiciones climáticas, los fenómenos que nadie puede controlar y que son cíclicos. Ejemplo, fuertes olas invernales o prolongados veranos. A pesar de esto, el café colombiano, los granos que producimos acá en nuestro país son únicos, dado todo esto gracias a los suelos volcánicos y a los distintos pisos térmicos que permiten que el café se cultive incluso en algunas partes hasta 2 y 3 veces al año. Las bebidas gaseosas se consideran el bien complementario del café y el cacao el bien sustituto, al menos acá en nuestro país. Es momento entonces de ver cómo se ve afectada la oferta individual del café con base al bien sustituto y al bien complementario. Pues bueno, la realidad es que en el sector cafetero, cuando el precio de compra es alto, los caficultores producen más, entonces la oferta aumenta. Durante los periodos de gran oferta que surgen, se ejerce una presión a la baja sobre el precio final del grano. La realidad es que el café, al ser un commodity que funciona en las distintas bolsas de valores a nivel internacional, a futuros no se ve afectado por el precio ni de las bebidas gaseosas ni del precio interno del cacao.
La demanda histórica del café es inelástica, tanto en el precio como al ingreso, como al final. Los bienes sustitutos, que son el cacao, las bebidas gaseosas y hasta la leche, no influyen en la dinámica de la oferta para el café de grano arábigo. A pesar de que históricamente se ha considerado inelástica, en la actualidad se considera que el precio tiene elasticidad de manera positiva, tanto en los bienes o productos sustitutos como los complementarios. Así es como podemos evidenciar cómo funciona la ley de la elasticidad del café frente a los bienes sustitutos y complementarios. Tenemos que tener en cuenta los impuestos que tienen nuestros cafeteros. El principal son 6 centavos de dólar que se le cobran a los productores por cada libra de café exportado. Teniendo en cuenta que son 60 kilos por bulto, esto nos lleva a pensar que es un valor significativo que pierden nuestros caficultores. Dicho dinero está destinado al Fondo Nacional del Café, que es, por alguna forma de decirlo, la caja menor con la que funciona la Federación Nacional de Cafeteros. Por otro lado, dicho Fondo Nacional del Café tiene una variabilidad del 8% de rentabilidad frente a los activos que dejan los campesinos. Esto equivaldría en la actualidad a 7.1 centavos. Entonces, luego de hacer esta conversión, significa que a los caficultores se les resta 13 centavos por dólar por libra de café para poder financiar la institucionalidad del Fondo Nacional de Cafeteros. Los sobrecostos equivalen a un 15% sobre los ingresos que le habían quedado finalmente a los caficultores sobre la garantía de compra que promociona la Federación Nacional por medio de sus cooperativas. Viéndolo por el lado amable, los caficultores colombianos son los únicos a nivel mundial de todos los países que se pelean los primeros puestos de producción y exportación, a los que se les devuelve el 93% de los ingresos dados en las bolsas internacionales. Ya que mencionamos los impuestos que recaen sobre los caficultores, es hora de hablar sobre las preferencias de los consumidores. Bueno, respecto al consumidor del café, hay que establecer que se ha dado una dinámica negativa frente al consumo per cápita en los últimos 10 años, que viene a la baja desde principios de los 90. En los últimos 10 años el consumo de café ha disminuido en los hogares alrededor de un 7%, pero ha aumentado en los lugares que venden productos derivados del café. Respecto a las restricciones presupuestarias del consumidor, hay que acotar que están los consumidores asiduos del café de toda la vida, las personas mayores que no les puede faltar su tinto, o sea, la forma más sencilla luego de la transformación del grano, así como las personas que se han dejado llevar por la tendencia de los derivados del café. Entonces hay dos formas de consumirlo: el tinto de toda la vida hasta llegar a cafés premium que puede vender Juan Valdez, un Starbucks, como un Mocha Latte. Ten en cuenta también tres factores importantísimos, o mejor dicho, tres restricciones a la hora de producir el café. La primera, las restricciones tecnológicas. Esto varía dependiendo de quién produce el grano, ya sean los grandes terratenientes con nombres de empresas como Nestlé o Kraft a nivel mundial, o los pequeños productores que tienen una hectárea o incluso menos para cultivar su café. Dichas restricciones tecnológicas van ligadas obviamente a razones presupuestarias que se destinan
para la mejor producción y calidad del grano pergamino seco. Hay formas totalmente artesanales, tradicionales, en las partes más alejadas del país, así como hay ya zonas donde la agronomía y la tecnicidad que impacta en los cultivos es abismal. Los campesinos que han tenido la capacidad de modificar y aplicar con recursos la producción del grano de café, lógicamente va a mejorar efectivamente sus ingresos, porque sus cultivos van a ser mejores, van a tener más calidad, van a poderlos exportar y van a poderlos vender mejor. Respecto a las restricciones de la información, pues es básicamente lo mismo. Hay caficultores que ellos dicen y aseguran que, como les enseñaron sus abuelos, es la única forma correcta de cultivar el café, y se basan por ciclos de la luna, se basan por prácticas que ellos tienen muy arraigadas en sí, así como hay otros campesinos que se volvieron grandes caficultores porque se abrieron a especializarse, a estudiar, a dejarse enseñar por agrónomos, por ingenieros, por gente instruida en el tema, y aplicaron realmente nuevas técnicas con base en la información que se ha venido recolectando desde hace muchos años para mejorar la calidad de sus granos. Respecto al mercado, hay que tener en cuenta que la restricción del café se basa en la demanda. Pues en la actualidad, debido a los conflictos y a la volatilidad del mercado, así como de guerras que se están gestando en zonas distantes, los fertilizantes y demás productos con los que se cultiva el café durante los primeros 18 meses e incluso luego de esto durante todo su ciclo productivo se han afectado demasiado, se ha encarecido mucho el cultivar el café, haciendo que actualmente no sea muy rentable. Y los campesinos, por no dejar de producir el café, pues sencillamente disminuyen su cultivo, y al disminuir su cultivo pues disminuyen su productividad y finalmente el dinero que obtienen de esta. Con toda la información que hemos detallado anteriormente del café, pues es hora de hablar de los costos. A corto plazo, el costo de producción del café por hectárea sería el siguiente. Teniendo en cuenta que lo recomendable por los expertos para tener cultivado en una hectárea son 7.000 plantas, se calcula que dichas plantas arrojarán durante la primer cosecha 145 arrobas, es decir, 6.670 kilogramos, con un costo de aproximado de 1.436 pesos por kilogramo, traduciéndose en 9.560.000. Esto quiere decir que son casi 10 millones de pesos por hectárea, lo que tiene que gastar un campesino para poder sacar a la venta su grano pergamino. Al analizar los costos a corto plazo, es hora de analizar los costos a largo plazo, teniendo en cuenta que para producir una hectárea de grano de café se requieren 9.560.000 pesos, que se dividen el 53% en fertilización, 23% en gastos administrativos, 72% en manejo fitosanitario, el 5% en lotes de renovación, solo el 4% en beneficios, gastos financieros y otras labores, alrededor de otro 2%. Todos estos porcentajes llevados a un plazo de 7 años, que es el primer corte en un cultivo de café, en el que se puede decir que la plantación ya está madura, más no vieja, finalizando su ciclo, sino que está en su ciclo más equilibrado, donde la planta ya no es ni muy joven ni está muy vieja.
En esos 7 años el campesino tendrá que invertir alrededor de 66.920.000 pesos, casi 67 millones, teniendo en cuenta que obviamente a mayor intensidad de cultivo, mayor productividad y mayores ganancias para el campesino. Para concluir, quedan varios interrogantes luego de realizar este análisis microeconómico, y es si verdaderamente nuestros campesinos están obteniendo los beneficios que deberían por sus cultivos, y cómo se podrían implementar mejores políticas públicas desde los entes encargados a nivel nacional de velar tanto por el precio del café como por su distribución, importación y exportación. ¿No sería correcto que a los campesinos se les diera un valor agregado a ellos como ser humano, que les brindara las garantías para seguir cultivando su café y que nuestro campo siga siendo trabajado? Y más aún con el producto que probablemente sea el más insignia en toda la historia de nuestro país. Sería muy bueno que en algún momento las entidades encargadas de controlar los precios, de que se vean envueltos en toda la dinámica comercial del café, le brindaran ese apoyo al campesino para estudiar, que les dieran más subsidios, que realmente los apoyaran como personas, a pesar de que el café sigue y seguirá siendo rentable para el país. En esta dinámica del mercado se podría dar un cambio positivo en el que la demanda interna sea también llevada a cabo y producida por nuestros propios campesinos, en lugar de tener que importar granos de otras partes, quedándose los beneficios por fuera de nuestro país.